El tema de hoy es miocardiopatías y miocarditis, ¿no? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El que sigue, por favor. Lo que principalmente vamos a desarrollar el día de hoy es la epidemiología, qué tan frecuente es esta patología, vamos a hablar de su clasificación, vamos a hablar de la y su muerte súbita cardíaca, la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Y, por ejemplo, entiéndase que la miocardiopatía dilatada es una cardiopatía mixta, o sea, tiene causas secundarias y tiene causas genéticas. Y vamos a hablar a grandes rasgos de cuál es el manejo o cómo se sospecha y se hace el diagnóstico de una miocarditis aguda. El que sigue. De tal manera que ustedes saben que el corazón, una capa interna que es el endocardio, el miocardio, la capa muscular, y el epicardio o el pericardio, ¿no? Que ustedes ya incluso en sus clases ya han desarrollado algunos temas, como por ejemplo la pericarditis aguda. De tal manera que estos son un grupo de enfermedades, las miocardiopatías, que afectan principalmente el músculo cardíaco. Son enfermedades que tienen en común una disfunción del miocardio, por lo tanto afectan en estructura y la afección de la estructura. ¿De qué sigue? De tal manera, no son comunes estas patologías, felizmente no son comunes, y si son comunes es la miocardiopatía hipertrófica y la dilatada, las más frecuentes en este grupo. La miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, se presenta un caso por cada 500 individuos. Un estudio, el que revisé, que se llama el estudio Cardia, notó que la prevalencia es más común en hombres que en mujeres, y en mujeres 0.09%. El diagnóstico se da principalmente antes de los 25 años, pero ojo, esta es realidad europea, ¿no? Donde tienen más acceso a los servicios de salud, tienen más tecnología. No creo que en el Perú diagnostiquemos a los 25 años, es muy probable que sea muy posterior, de repente pasado los 30. Los portadores de la cardiomyopatía hipertrófica, el 60% tienen un antecedente familiar, es decir, es genético principalmente. En cambio, la miocardiopatía dilatada es 1 cada 250 individuos. Tampoco, como les dije, no es frecuente. Y es más raro aún, un caso cada 5.000 individuos, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Esa es la más rara todavía. Y la restrictiva, ni decir, es más rara incluso. El que sigue. De tal manera, para llegar a esta clasificación, años. Imagínense que en el 56, donde empiezan a tratar de entender las patologías del miocardio, no tenían ni siquiera el nombre de miocardiopatía. Lo empezaron a describir como miocarditis y miocardosis. En el 57 ya empiezan a acuñar el término de miocardiopatía, pero le echan la culpa que es una causa infecciosa. En el 61 ya empiezan a darse cuenta que había miocardiopatía y empiezan a hablar de causa desconocida. En el 80 siguen con el término de miocardiopatías y empiezan a decir de etiología conocida y de etiología desconocida. En el 95 adicionan la displasia ritmogénica del ventrículo derecho como parte de la clasificación de las miocardiopatías. En el 2006, la AJA, la Asociación Americana de Cardiología, ya los empieza a clasificar apoyando de la biología molecular y de la genética. En el 2008 ya se adopta prácticamente esta división, casi ya las otras guías lo toman esta división y empiezan a hablar de cardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, arritmogénica del ventrículo derecho y también todavía ponen un grupo de inclasificadas. De tal manera que si ustedes me siguen y ven el cuadro, entonces las primarias tienen
mixto, componente adquirido. En el componente genético está la cabeza, la hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y unas miocardiopatías no compactadas, por ejemplo. En la mixta, porque comparte un patrón definido y un patrón genético, está la miocardiopatía dilatada, está la miocardiopatía restrictiva, y en las adquiridas están las inflamatorias, la gran patología miocardiopatía por estrés, se relaciona mucho con el estrés y que da incluso síntomas muy similares a un infarto. Entonces, acá también está en la clasificación de adquiridas. Las miocardiopatías por taquicardia también están en las adquiridas. ¿Qué sigue? De tal manera, ¿qué define la cardiomiopatía hipertrófica? La miocardiopatía hipertrófica define un aumento, como ven acá en la flecha. ¿Ven? ¿De qué tamaño, de qué grosor está ahí? Un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo que no puede explicarse por otras condiciones de carga. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo sospecho de cardiopatía hipertrófica en un paciente que no sea hipertenso, que no tenga estenosis aórtica y que a pesar de esa condición, el miocardio está engrosado. Esta definición se aplica en niños y adultos con algunas características. Por ejemplo, el que sigue. De la Sociedad Europea de Cardiología en el 2014 ya emite una de las más grandes guías, unas guías que casi tienen 60 páginas, y en esa guía ya define incluso y da la característica del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Tiene que pasar los 15 milímetros en uno o más segmentos de los miocárdicos del ventrículo izquierdo, diagnosticada con alguna técnica de imagen. Llámese resonancia magnética, llámese tomografía cardíaca. En los niños también aplica esto, el engrosamiento de uno o más segmentos del miocardio, pero la diferencia es que tiene que tener la pared del ventrículo izquierdo sea mayor a 2 desviaciones externas referentes o esperadas para su edad. Ahora, si es que tú ya tienes un paciente con el que ya diagnosticaste miocardiopatía hipertrófica, le haces una ecocardiografía a sus familiares de primer grado, porque eso indica la guía, ahora les voy a explicar dónde y cómo. No necesitas tener un diámetro de 15 milímetros. Es más que suficiente con 13 milímetros y ya tú tienes el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica en familiares de primer grado. El que sigue. De tal manera que produce, principalmente produce un componente genético de tipo autosómico dominante, por mutaciones principalmente en las proteínas sarcoméricas. Y un 5 a 10% tienen otras causas genéticas. Me refiero a causas genéticas asociadas a enfermedades metabólicas, neuromusculares, malformaciones, infiltrativas, etc. Pero acá lo que quiero que mutaciones genéticas de las proteínas sarcoméricas, ¿por qué? ¿Cómo se dan cuenta? Porque principalmente hasta la clínica difiere. Los que tienen la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Por este tipo de proteínas, habitualmente empiezan su enfermedad mucho más precoz, o sea, en época adolescente. Tienen ya una historia familiar de algún familiar que ya tenga el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Tienen antecedente de un familiar con trastornos metabólicos, por ejemplo, como enfermedad de Fabry. También se encuentra en estos pacientes cardiomiopatía hipertrófica, pero un poquito más tardío, 35, 40 años, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, esto les explico porque recuerden el caso clínico de la jovencita de 16 años
tenía el antecedente en padre de muerte súbita cardíaca. A ella se le encuentra cardiopatía hipertrófica a los 16 años, ¿no? Entonces ya prácticamente está teniendo una historia de muerte súbita cardíaca, se le está encontrando de manera precoz, ¿no? El diagnóstico y por lo tanto podría sospecharse que esto podría el ser el gen que está produciendo esto. Se hace un estudio o un mapeo genético, solo para que ustedes tengan en cuenta cómo también tú puedes inducir mediante tu teoría quién podría ser la causa o qué mutación genética podría ser la causa. Es que sí. Pero ¿cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona estos pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica? ¿Cómo es la evolución clínica de estos pacientes? Los pacientes pueden pasar inadvertidos y años pueden pasar. Este pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica comparten un debut de muerte súbita cardíaca. Estos pacientes se pueden morir de manera súbita, estando estables, estando asintomáticos, por eso se llama muerte súbita en debut, como incluso comparten la misma característica con la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Estos pacientes pueden debutar con palpitaciones, pueden debutar con signos de alguna arritmia, pueden tener arritmias de otro tipo, taquicardia ventricular no sostenida, por ejemplo. Y obviamente ustedes saben que la fibrilación auricular es una de las arritmias más emboligénicas, por lo tanto pueden debutar con un ACV embólico. Estos pacientes pueden empezar sus síntomas con una angina recurrente, refractaria, incluso pueden terminar con una insuficiencia cardíaca terminal. Y esto lo dice bien con indicación 1C, la guía, sobre todo la de 2014, donde con fecha o criterios de miocardiopatía hipertrófica, tienes que mandarlo a un lugar donde se haga un tamizaje correcto. Ya les dije que incluso a veces hay pacientes que tienen que llegar al estudio genético. Obviamente eso no se hace en cualquier centro. Habitualmente estos pacientes a veces llegan al INCOR. Acá en el alta complejidad se hacen los estudios para diagnóstico, resonancia, tomografía, se puede hacer ecocardio, pero incluso, por ejemplo, una ecografía de esfuerzo que más adelante me van a entender, no lo hacemos. Muy bien. Y también, en el segundo punto, lo dice bien claro, los pacientes o los familiares de primer grado también tienen que hacerse un tamizaje. Y tú, si ya diagnosticas un paciente con miocardiopatía hipertrófica, incluso independiente de los síntomas, tú tienes que hacerle un seguimiento, porque ya te diste cuenta que este paciente puede debutar hasta con muerte súbita o con arritmia o con EBC. Y los tiene. De tal manera que vamos a encontrar a la exploración física. A la exploración física, como les dije, pueden pasar años inadvertidos, asintomáticos. Luego pueden pasar sintomáticos, con estas características de disnea, angina, síncope. Les repito, puede debutar con una muerte súbita. Y la causa más frecuente de muerte súbita son las arritmias ventriculares, que habitualmente se presentan en jóvenes. Esos futbolistas que a veces fallecen en plena cancha de fútbol, ¿no? Lo más común es que sean pacientes que tengan esta cardiopatía hipertrófica, no diagnosticada o subdiagnosticada. Entonces, estos pacientes prácticamente fallecen en pleno campo deportivo y muy posible con una arritmia ventricular. Ahora, en esos países, en los estadios, ya se está obligando a que debe haber un médico que prácticamente sepa manejar, tanto pueda salvar al jugador, ¿no? Hace pocos años, bueno, los que son fanáticos del fútbol, hubo un jugador de Sporting Cristal que falleció en plena cancha deportiva, ¿no? Ahí hubo dos cosas, o este paciente no se le hizo un tamizaje correcto, no tuvo un ecocardio, o si lo tuvo, de repente, con autorización de los padres, dejaron que este muchacho o este joven siga jugando, ¿no?
Síntomas de bajo gasto también es otra categoría, al soplo, yo quiero que entiendan dos soplos que se metan a la cabeza. El primer soplo es un soplo sistólico que se incrementa la maniobra de Valsalva, sobre todo en los pacientes que cursan de un 30-40% con cardiopatía hipertrófica obstructiva. El otro tipo de soplo es soplo de insuficiencia mitral, que ya más adelante les voy a explicar, por uno de ellos se explica por el efecto Venturi, que ahora les explico a qué se refiere. ¿Qué sigue? Exámenes que pueden orientar, otros exámenes que nos pueden orientar a el EKG, a la cardiopatía hipertrófica, y que todo paciente con sospecha de cardiopatía crónica aguda, lo que ustedes quieran, es tener un electrocardiograma de 12 derivadas. Y en pacientes que ya se sospeche que tengan arritmias ventriculares o auriculares, tienen que tener un holter de 48 horas. Sí o sí, un holter de 48. Arritmia específica para este tipo de cardiopatía, de miocardiopatía hipertrófica. Pueden encontrar muchos. Por ejemplo, en un intervalo PR corto, el síndrome de preexcitación, un bloqueo auriculoventricular. Pueden encontrar, por ejemplo, un HBI con sus criterios de Sokolov bastante amplios, como de 50 puntos. Pueden encontrar, a pesar que el corazón está engrosado, pueden encontrar QRS de voltaje bajo, que ustedes saben que eso solo se presenta con encontrar. Pueden encontrar con una derivación máxima del eje. Pueden encontrar inversiones de la onda T negativa, sobre todo en esas miocardiopatías apicales. Pueden encontrar ondas Q anómalas, ¿no? Pueden elevación del segmento ST, etcétera, etcétera. Pueden encontrar muchas causas, muchas patologías, no es algo exclusivo. Recuerden el caso clínico de la jovencita, tenía criterios de Sokolov amplios y de tal manera que el examen primordial para definir la miocardiopatía hipertrófica sigue y seguirá siendo la ecocardiografía Doppler. La ecocardiografía Doppler y en 2D es la evaluación inicial en todo paciente con sospecha de miocardiopatía hipertrófica, indicación 1B. Y incluso en reposo y con maniobra de Valsalva. ¿Para qué? Se debe medir, ¿no?, el grosor telediastólico máximo de la pared usando las proyecciones 2D y en eje corto todos los segmentos. Me refiero que se debe medir más de 2 segmentos, incluido el ápex. 3. Se debe considerar la función diastólica. Se debe evaluar cómo está la valvulopatía mitral, si tiene o no. Se debe evaluar el anillo mitral. Se debe evaluar presión arterial sistólica pulmonar. Se debe evaluar también, por ejemplo, el volumen o el tamaño de la aurícula izquierda, ¿no? Bueno, esto es solamente para que ustedes conozcan. En otras palabras, la ecocardiografía tiene que ser lo más completo posible. Y segundo, empiecen a tener en cuenta esto, sobre todo lo que nos interesa definir con la ecocardiografía Doppler, es si nuestro paciente ya tiene obstrucción del tracto de salida gradiente, que si la gradiente es mayor de 50, se sospecha y se define que ya nuestro paciente tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. O incluso si ya está asociado a una insuficiencia mitral. ¿Qué sigue? En otras palabras, lo que les quiero decir es que cuando nosotros hagamos una ecocardiografía Doppler, nosotros vamos a encontrar estos patrones. Hay más patrones, pero les quiero poner estos 4 porque son los más principales. Patrón, el superior izquierdo, el primero, por ejemplo, eso quiere decir que hay una asimétrica no obstructiva. Quiere decir que está en la parte medio del septo.
En la parte superior derecha, por ejemplo, es una hipertrófica del septo alto. Si ustedes se dan cuenta, está muy relacionado con la válvula mitral, por lo tanto, sí interrumpe la apertura de la válvula septal, o llamado también septal alto. Esta sí se relaciona con la cardiopatía hipertrófica obstructiva. Y la cardiopatía hipertrófica obstructiva es la que está relacionada con muerte súbita. La concéntrica, como ven en la parte inferior izquierdo, y la apical, que principalmente esto se caracteriza porque estos son los que da una onda T bien negativa, bien profunda, ¿no? Esta sí a veces en el EKG te puede... Típico HBI. El que sigue. De tal manera les decía que la ecocardiografía Doppler 2D, Doppler en reposo, Valsalva y en pie es muy importante porque te va a definir si es que nuestro paciente tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si tiene obstrucción, este paciente tiene que ir a cirugía o a reducción del septo. Si este paciente lo tiene menos de 50, el tracto de salida, la gradiente menos de... tenemos que ver la condición del paciente. O está asintomático o está sintomático. Si está asintomático, solamente se hace seguimiento. Hay que repetir la ecocardiografía cada año. Pero si está sintomático, se hace una ecocardiografía de esfuerzo. Por ejemplo, eso no lo hacemos acá en el hospital de la alta complejidad, por eso que esa paciente del caso clínico está sintomática, tiene criterios altos de muerte súbita cardíaca, por lo tanto, ella está en ambos lugares. En Lima voy a tener que definir si tiene o no obstrucción del tracto de salida. Si lo tiene, pues tendrá que ir a un tratamiento y buscar la mejor opción de tratamiento de acuerdo a su condición y a su edad. Si no lo tiene, de repente solamente le den medicación y le sigamos haciendo seguimiento. El que sigue. De tal manera, ¿por qué se produce la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Estas tres explicaciones. Vean la figura, vean cómo el grosor del septo alto va interfiriendo con la válvula mitral. Y eso dice que se debe a estas tres explicaciones. Primero, que la válvula mitral es atraída contra el septum, ya que la contracción de los músculos papilares está prácticamente mal orientados por la hipertrofia. Dos, que la válvula mitral sea aspirada hacia el septum por el efecto Venturi. Este efecto Venturi es el mismo efecto que en la bus a alta velocidad. O te jala al final o a veces te expulsa, te saca fuera de la pista. Eso más o menos es para que me entiendan el efecto Venturi. Y el tercero es que la válvula mitral sea empujada contra el septum debido a la posición del tracto de salida. O sea, prácticamente otros dicen que es el septum engrosado el que le roba posición a la válvula mitral. Otro examen que es muy importante es la resonancia magnética cardiovascular. Principalmente, esto se aplica cuando tenemos una mala ventana. Recuerden que la ecocardiografía es operador dependiente y que el paciente tiene que tener algunas condiciones y características. Si es muy gordito, por ejemplo, van a tener una mala ventana. Entonces ahí tenemos que echar mano a este examen que se llama resonancia magnética. Necesitamos personal calificado, ya que esto utiliza el gadolinio, una sustancia de contraste especial, ¿no? Entonces no lo puede ser cualquier persona. Muy bien, el que sigue. La biopsia endomiocárdica, que hace muchos años lo describen muchas guías, incluso las primeras guías antiguas, ya la verdad ha quedado de lado, ya que la técnica de imagen de la miocardiopatía, llámese ecocardiografía, es muy raro la indicación de la biopsia endomiocárdica. Habitualmente solo
en algunos pacientes que tengan infiltración miocárdica, la sospecha, o una enfermedad de depósito, que son enfermedades bien raras. El que sigue. Otro, el que sigue, para adelante. Otro punto que quiero que ustedes entiendan de salida del ventrículo izquierdo, cuando se produce, cuanto más temprana la edad, cuando ya encuentras en tu paciente taquicardia ventricular no sostenida, cuando ya encuentras un grosor máximo de 30 milímetros, cuando tienes una historia familiar de algún familiar directo con muerte súbita cardíaca y que ha fallecido muy joven, si hay un antecedente de ya de síncope, un diámetro de la aurícula izquierda aumentada, como les dije, una obstrucción del tracto de una variación de presión arterial al ejercicio, por ejemplo, someterlo a una prueba de esfuerzo, este paciente ya está teniendo signos, mejor dicho, puntaje de riesgo de muerte súbita cardíaca alta. En otras palabras, lo que les quiero decir, todo este cuadro se resume en lo siguiente, el que sigue. Se resume en que hay factores principales que ya te están diciendo que este paciente tiene alto riesgo de muerte súbita cardíaca. Del caso clínico. No ha tenido parada, cierto. TB sostenidas, lo ha tenido la no sostenida. Pero ojo, también está como factor principal. En ella no ha sido necesario en un Holter, ya se le ha diagnosticado en la emergencia. 2. Historia familiar de muerte súbita prematura. Claro, su padre falleció a los 38 años de muerte súbita cardíaca. 5. Posiblemente, al menos ya llega con presión. El grosor, es cierto, el grosor no tiene 30, ella está en 20 y tantos, pero recuerden que también está joven. Es muy posible que si eso no se trata, puede llegar incluso a sobrepasar este valor. Lo que les quiero decir, que esta jovencita del caso clínico sí tiene criterios, factores, criterios o puntaje alto para hacer una muerte súbita cardíaca. Incluso ahora hay aplicaciones que en uno de los grupos de mi rotación le sacó en esa jovencita más o menos 7, 8 puntos, ¿no? ¿Qué sigue? De tal manera que el tratamiento, por eso me traté de explicarles a qué se refiere obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, va a depender de eso. Si el paciente ya tiene obstrucción del tracto de salida en reposo o provocada y ya tiene síntomas, al paciente se le tiene que dar medicación. Va a la cabeza los beta bloqueantes, si no nos tolera dosis máxima los beta bloqueantes, verapamilo, y si Milo tampoco lo tolera, puede ser un medicamento que se llama disopiramida, que en el mercado está con el nombre comercial de Dimodan, ¿ya? Tiene un efecto inotrópico negativo y se ha visto que es bastante, incluso revierte hasta la arritmia como la fibrilación auricular. Si el tratamiento médico, a pesar de haber optado tus 3 medicamentos a 12 máxima, no te calma los síntomas, hay que pensar en hacer una miomectomía septal quirúrgica. Rebanar el septum como si fuera una mortadela, una ablación septal con alcohol, se inyecta alcohol y reduce el grosor eso obviamente se hace guiado. Y, ojo, la complicación es que estos dos pacientes que se le haga una miomectomía septal o una ablación puede terminar bloqueado. Por lo tanto, generalmente estos pacientes terminan con un marcapaso bicameral permanente. Les decía que para hacer este tipo de procedimiento, miren en la figura cómo trabaja el cirujano cardiovascular, ¿no? Trabaja prácticamente por un hoyo bien pequeño, o sea, pero obviamente la pericia y la experiencia tiene que ser alta en el cirujano. 2,
El tratamiento de reducción septal, como les decía, como dice la guía, solamente son para pacientes que sean sintomáticos y tengan una gradiente mayor de 50 y tengan una clase funcional unija. Muy bien, el que sigue. Muy bien, hasta ahí hemos tratado lo que es miocardiopatía hipertrófica. Como ustedes ven, he tratado de que entiendan y relacionen en quién se sospecha, que tiene un componente genético, cuál es su relación con los exámenes diagnósticos y sobre todo ver si tiene signos y riesgo alto de muerte súbita cardíaca. Ahora pasemos a la otra miocardiopatía, que es la miocardiopatía dilatada. Es un grupo heterogéneo. También afecta al músculo cardíaco, pero ojo, esto, como les dije, es mixta. ¿Qué quiere decir? Tiene un componente genético y un componente conocido o factores secundarios. Obviamente, acá lo que vas a encontrar es un corazón amplio, grande, pues dilatación biventricular es lo que lo caracteriza. El tamaño biventricular es lo que va a alterar la función contráctil y eléctrica. Obviamente, que la miocardiopatía dilatada o que la dilatación del corazón no sea por otra causa. Enfermedad coronaria, hipertensión, que no tenga una valvulopatía o una cardiopatía congénita. Si tú descartas esto y tú solo encuentras una miocardiopatía dilatada, entonces sí puedes sospechar que esto es una cardiopatía de tipo congénito o genético. El que sigue. ¿Qué es lo que lo caracteriza? La dilatación. Les expliqué a mi grupo, toda dilatación de cavidades causa disfunción contráctil y la disfunción contráctil a la larga lleva arritmias. El que sigue. Ustedes, como pueden ver, no es muy frecuente. Por ejemplo, esta la que las mostré principalmente es de las guías, pero esta, por ejemplo, es la estadística de otros países, pero también europeos. Es 1 cada 2.500 adultos, o sea, es poco frecuente. 100.000 habitantes al año, o sea, es bastante infrecuente, ¿no? Y obviamente, eso sí tienen que tomarse en cuenta, es la causa más frecuente de trasplante cardíaco. Y tiene un componente genético familiar en un 20 o un 48% de los casos. Les digo que es una causa frecuente de trasplante cardíaco, pero ojo, no todos acceden a esto. El INCOR es uno de los lugares que se hace el trasplante cardíaco a nivel de salud. Donación de órganos, ellos tienen bastante paciente en espera y pocos órganos que trasplantar. Hace algunos años se implantó un mecanismo donde se trató de que los órganos no se pierdan y que a nivel de cualquier lugar del país llegue directamente al INCOR. Entonces ahora hay una red especial que consiste en médicos, enfermeros, incluso un helicóptero solamente a disposición de llevar el órgano directamente al INCOR. Se lanza una alerta, por ejemplo, hoy día fallece lo principal, accidente de tránsito con muerte cerebral, se conversa con la familia y se le dice, señora, ¿usted acepta el trasplante de su familiar? Si te dice no, y lamentablemente la mayoría dice no por la cultura religiosa, etcétera, de que piensan que hay que enterrar con todo. Si dice sí, se programa para sala de operaciones, se prepara ese helicóptero, por eso que la alta complejidad tiene su helipuerto, llega el helicóptero, se saca el órgano, se pone en una solución especial y se va directamente al INCOR. En el INCOR ya se sabe la hora que va a llegar el paciente, a la sala de operaciones, y los cirujanos incluso ya han empezado la cirugía órgano y prácticamente ingresa directo a ser trasplantado. La verdad, eso ha sido bastante alentador en los últimos años y yo cuando hice mi rotación en el INCOR en Lima,
pude ver varios pacientes que les hicieron el trasplante cardíaco por esta miocardiopatía dilatada. Pero como todavía no tenemos cultura de donación de órganos, lamentablemente solo se acepta a los pacientes que tienen una sobrevida mayores, solo es tratamiento médico. Muy bien, el que sigue. De tal manera que les decía que la causa de la miocardiopatía dilatada es un componente mixto, genético en un 50%. Recuerden que la hipertrofia, la miocardiopatía hipertrófica era más 60%, pero acá sí se han encontrado algunas causas reversibles y adquiridas, como las nutricionales, las toxinas, las causas endocrinológicas como la diabetes, el hipotiroidismo, la miocardiopatía periparto, ¿no? El que sigue. Miren, acá están las causas conocidas de miocardiopatía dilatada, las que sí los podrías revertir. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol, o sea, sí hemos tenido pacientes en el alta complejidad que no eran hipertensos, no eran diabéticos y tenían cardiopatía dilatada y el único antecedente eran que eran bebedores frecuentes. Entonces, ahí obviamente tienes que retirar tu agente agresor y darle un tratamiento médico. La cocaína. Yo veo que incluso ahora hay pacientes más jóvenes que se infartan por cocaína. Las anfetaminas, ¿no? Los que están expuestos a plomo, a mercurio, Cerro de Pasco, por ejemplo. La quimioterapia, ¿no? Que ahora es bastante común, ahora la incidencia de neoplasias ha aumentado. Los fármacos antirretrovirales, o sobre todo los que utilizamos en el VIH-Sida, por ejemplo, la acidobudina, ¿no? La miocardiopatía periparto, la taquicardia, sueño, mira, de todas causas que sí puedes revertir. Las deficiencias de selenio, ¿no? Las deficiencias electrolíticas, hipocalcemia, hipofosfatemia, la uremia. Acá están, ¿ven? El déficit de hormonas tiroideas, la diabetes, la enfermedad de Cushing, que esos sí son patologías que sí te encuentras en el día a día. El VIH, los virus, como les dije, la fiebre reumática, la brucelosis, ¿no? Parásitos, etcétera. Muy bien, entonces para que ustedes se den cuenta. ¿Y por qué me tomo el tiempo de explicarles esto? Porque en algunos pacientes con causa sí puedes revertir y ser parte del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo encuentro una paciente que tiene un TSH, o sea, un hipotiroidismo, revirtiendo o, en otras palabras, dándole tratamiento para el hipotiroidismo, puedo detener la miocardiopatía dilatada, ¿ya? Por eso que es muy importante que sí tienes que descartar, ver en qué contexto estás si tienes un paciente con miocardiopatía dilatada. ¿Qué sigue? De manera que los síntomas de una dilatada va a ser casi los mismos de una insuficiencia cardíaca. Obviamente, lo que ustedes ya conocen, disnea, ortopnia, disnea parasítica nocturna, edema, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Encontrar una cardiomegalia en su examen físico, el ritmo de galope, su soplo, su ecocardio nos dará una insuficiencia mitral de repente moderada, severa, una insuficiencia tricuspidia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una ICC compensada o descompensada. ¿Qué sigue? De manera que no se olviden, para el diagnóstico y el tratamiento es muy importante buscar los factores etiológicos, porque al tratar, si tú encuentras, tú puedes revertir la causa. ¿Ya? El que sigue. De tal manera que no olviden que así como en la cardiopatía hipertrófica, el ecocardiograma bidimensional o el ecocardiograma Doppler es importante, también acá es importante porque acá prácticamente la fracción de eyección y la severidad de la regurgitación mitral o tricuspidia. ¿Ya? O sea, la eco sigue siendo el examen de utilidad. ¿Qué sigue? Bueno, estos estudios invasivos he querido que los tomarlo en cuenta porque ya no los usamos. ¿Ya? La biopsia endomiocárdica a través de los años ha ido perdiendo utilidad porque ha sido reemplazado por las técnicas de imagen. ¿Ya?
igualito que los estudios. Hablemos un poco de miocarditis aguda, ¿ya? Miocarditis aguda, en cambio, ya es un proceso un poquito más agudo, más inflamatorio, ¿no? Debido habitualmente a agentes virales, aunque también se han encontrado hongos, parásitos, incluso algunas toxinas. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que en primer lugar esto sí da a pacientes más jóvenes, habitualmente no encuentras factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y habitualmente están te pasa como un resfrío, como algo leve. Si empiezan con síntomas, habitualmente son síntomas de disnea, dolor y palpitaciones, pero ojo, tras un proceso febril. Es decir, si yo les quiero dar un caso clínico y hacerlos querer hacer patinar, poner paciente varón de tantos años, 32 años, cursa con fiebre, luego cursa con un EKG típico de unas ondas T negativas profundas que me simularían una miocarditis, obviamente esa es una miocarditis, ¿no? No va a ser una cardiomiopatía, porque ya se dieron cuenta que las miocardiopatías no cursan con un proceso agudo. Por lo tanto, les puede hacer confundir el electrocardiograma con un SICA ST elevado, un SICA ST no elevado, puede simular un síndrome coronario porque va a haber aumentos, pero lo bueno es que generalmente se resuelve espontáneamente sin tratamiento, la mayoría de casos, pero un 5 o 10% reporta que sí pueden irse a la miocardiopatía dilatada y en un grupo felizmente más reducido aún sí una miocarditis aguda puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces no se olviden que prácticamente es acá la clínica. El diagnóstico es habitualmente clínico y te apoyas con los otros exámenes. Como les dije, la evolución es excepcionalmente la muerte es poco frecuente, pero como les digo, obviamente la presunción diagnóstica, ¿no? Prácticamente el sospechar el diagnóstico es la que te abre los ojos para diagnosticar miocarditis aguda. Ya no se utiliza la biopsia endomiocárdica, como les dije, tiene baja sensibilidad, por lo tanto, tiene poco uso. El que sigue. Y obviamente el tratamiento del COVID-19, ¿no? Todo lo que prácticamente hemos ensayado con el COVID-19, ¿no? Que lo que se ha tratado es de usar agentes antivirales, casi ningunos exitosos, para reducir el número de células infectadas, para reducir la carga viral, etcétera, etcétera, pero la verdad, ningunos alentadores. El interferón alfa que se ha utilizado en unos pacientes tampoco alentadores, a pesar de que ha habido estudios retrospectivos, randomizados, etcétera, tampoco. Lo que sí es las vacunas, todas las vacunas que todavía están en proceso de hacerse efectivas. Ustedes ven que los virus todavía están en proceso experimental, aún algunos en fase experimental, y como ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, la variante Delta, Sinopharm no te agarran la variante Delta. Entonces, para que ustedes entiendan que las vacunas todavía tienen que estar con los años, de repente con una serie de ensayos, ir mejorándolos. Muy bien. Muy bien, es lo que les he querido dar a entender ahora es que ustedes principalmente me aprendan la miocardiopatía hipertrófica, porque la miocardiopatía hipertrófica que estaba revisando justo para ustedes para una charla, en los últimos años ha aumentado su incidencia. Entonces, con ese tipo de patologías sí se van a encontrar en su actividad diaria. Entonces, es muy importante que ustedes, dentro de todas las miocardiopatías que hemos desarrollado, presten mucha atención a la miopatía. Muy bien, muchachos, eso es todo. Espero que les haya servido la charla y vamos terminando la clase ahí. Yo ya sé que ya es bastante tarde. Muy bien, muchachos. Con mi grupo nos vemos en la práctica el día de mañana.
Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.